Hola Paulo, ¿cómo andás? Hola Melina, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, todo en orden. ¿Vos por allá? Acá sin wifi todavía. ¿Perdón? Estamos sin wifi. Por eso no te contesté todavía, perdón. Ah, Viste, perdón, no hay wifi ahí. no, estamos con datos. Espero que se mejore rápido, se solucione pronto. Me dijo Alejo que está descompuesto, así que capaz que no se sume. Ah, bueno, bueno. Al Lo revés, veo te ahí. hago. Ignacio, hola Ignacio, ¿cómo andás? No sé si está conectado. ¿Cómo andás? ¿En qué parte del universo estás, Ignacio? ¿Cómo les va? Estoy en Tbilisi, en Georgia. Ah, mira, yo sabía que Buenos estabas días. lejos. Buenos días. Por ahora por acá. Bueno, me alegra mucho. ¿Te parece que esperemos un ratito, Melina, hasta que se puedan conectar el resto de los... Dale, perfecto, igual tenemos tiempo, así que pues vamos a hacer Perfecto. dos nada más. Entonces, Alejo, eh, a lo mejor no se conecta. Natalia, Natalia va a venir presencial, así que tiene que estar llegando en cualquier momento. bueno, tenemos tiempo. Se escucha bien, ¿no? Porque no sé de qué micrófono está saliendo el audio, no tengo idea. No, yo escucho perfecto, lo escucho perfecto. Perfecto.
Melina, ¿te parece que comencemos en función de que ahí ya ha pasado un tiempo y después vemos cómo seguimos, si se suma Natalia o Alejo y todo lo demás? Sí, justo llegó Natalia, así que ya estamos Ah, todos. fantástico, fantástico. Bueno, entonces sí si te parece, comenzamos con esta mesa, ¿sí? Bárbaro. Bueno, Empecemos. listo. Bienvenidos a todos a esta excelente iniciativa Instituto de Relaciones Internacionales y el Departamento de Estudios Euroasiáticos, una rara avis dentro de la vida académica argentina, tratar estos temas, pero bueno, me parece que es un trabajo en el cual Lidia ha sido, como siempre Norberto lo señala, uno de los precursores, más de casi, yo diría, 15 años trabajando estos temas, es mucho para Argentina, en las cuales realmente las iniciativas duran muy poco tiempo. Y dentro del departamento de Eurasia, lo que se ha desarrollado, sobre todo hace casi 10 años atrás, ha sido un fuerte énfasis en tres cátedras que han existido. La primera que se conformó, la cátedra de estudios armenios, luego la cátedra de estudios de Azerbaiyán, luego la cátedra de estudios de Georgia. Cada una ha tenido una trayectoria distinta. Nosotros nos vamos a centrar particularmente en la cátedra de estudios de Azerbaiyán. Eh, el objetivo de esta mesa es, además de, bueno, de encontrarnos, aunque sea virtualmente, con todos aquellos que nos interesan los temas del Cáucaso, el Caspio, el Medio Oriente ampliado, como ustedes quieran denominarlo, una zona que es muy relevante en la actualidad en el sistema internacional. Y fundamentalmente presentar de los trabajos que se han realizado como trabajos de investigación en la cátedra en los últimos 2 años. Todos los años lo que hacemos es realizar trabajos de investigación que luego se terminan publicando a través digamos, de nuestro Instituto de Relaciones Internacionales, y es una forma de, bueno, de dar a conocer lo que se hace y también analizar la situación desde una perspectiva argentina. En el año 2023 se publicó un trabajo que contenía eh, dos estudios, uno realizado por Melina Torús, quien está aquí, a cargo del peso específico de todo lo que tenga que ver con la cátedra de estudios euroasiáticos, y otro de Alejo Sánchez Picat. Melina trabajó en ese momento fundamentalmente con un tema que es muy relevante o cada vez más relevante, que es el tema del corredor medio, mientras que Alejo Sánchez Picat desarrolló un trabajo interesante sobre la Organización de Estados Turcos, una organización que, de nuevo, como muchas otras organizaciones del sistema internacional, no vemos generalmente, pero que tienen muchísima relevancia. En el año 2024 realizamos también varias investigaciones. En este caso, Natalia Castro realizó un trabajo sobre la transición energética en Azerbaiyán. Melina escribió sobre las iniciativas de desarrollo sustentable, sostenible, tomando en cuenta la realización de la COP29 que había tenido lugar. Eh, Continuó trabajando también sobre el tema de los corredores logísticos euroasiáticos. Alejo Sánchez Picat publicó sobre las relaciones comerciales y económicas entre Azerbaiyán y los países del Mercosur. Y yo publiqué dos pequeños trabajos, uno sobre Azerbaiyán y los BRICS, tomando en cuenta el deseo de ese país de sumarse, o los BRICS más, y luego un tema que en fin, vinculado a las relaciones entre Azerbaiyán y el Estado de Israel, que quienes han estado siguiendo las noticias en Medio Oriente en los últimos tiempos habrán visto que también ha tenido algún tipo de repercusión. Por lo tanto, esto para comentarles acerca de cuáles son los trabajos que realizamos anualmente. Son trabajos de investigación. Enfatizamos la perspectiva argentina sobre países o regiones que usualmente no forman parte del núcleo duro de los estudios en la vida académica argentina, el área de las relaciones internacionales, pero que merecen, y yo diría que deberíamos estar mucho más involucrados. Somos un pequeño ámbito de los
varios ámbitos que se están conformando en la vida académica argentina con la intención de analizar esta realidad. Por lo tanto, habiendo dicho esto, lo que me voy a permitir es invitar a dos de las autoras que están presentes aquí, Melina, Natalia, eh, eh, comentar brevemente algunos de los puntos centrales de los trabajos que han publicado. Yo, si me permiten, al final voy a hacer lo mismo y luego creo que lo más interesante, tomando en cuenta las pocas posibilidades que tenemos generalmente de interactuar, los que nos interesamos en estos temas, abriremos, si nos lo permite el tiempo, el debate para hacer un par de preguntas y bueno, ver de qué manera esta región puede darnos, o por lo menos merece un análisis. Así que, Melina, te invito en primer lugar, entonces, si querés comenzar. ¿Cómo no? Ahí voy a compartir la pantalla, así les comparto el PowerPoint. Ahí está, calculo que se debe estar viendo bien. Yo perdona, Melina, para ir avanzando, he pegado los datos de tu currículum en el chat, de manera tal que todos puedan verlo y aprovechemos el tiempo al máximo. Ay, perdón, se me cortó justo, no te escuché, Paulo. ¿Sí que me decías? He pegado los datos del currículum en el chat para que todos los asistentes puedan verlo y de esa manera aprovechemos el tiempo al máximo. Perfecto, perfecto. Igual estamos entre varios conocidos, así que creo que ni hace falta que me presente, que, no es porque sea conocida, pero justo se da la casualidad que estamos en familia, como dice Norberto, en la familia de Liri. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la breve introducción y por la presentación de esta mesa. Eh, una mesa bastante azerbaiyana. Estamos acá con Natalia, que ahora voy a correr la cámara para cuando ella esté exponiendo, pero como dice la presentación, lo que vamos a hablar es de la conectividad euroasiática y el del corredor medio. No voy a entrar en muchas cuestiones técnicas, sí voy a hablar de algunas cifras de comercio que se dan en el corredor, pero no quiero ir a la parte más técnica porque es bastante aburrida y no es lo que nos interesa a nosotros, sino que nos interesa más el aspecto, si se quiere, geopolítico de este corredor medio, que lamentablemente en estas latitudes no se conoce mucho la cuestión del corredor medio, así que creo que estas presentaciones pueden ser como un puntapié inicial, si se quiere, para empezar a conocer más oportunidades, no solo para Medio Oriente, para Asia Central, para lo que es Eurasia, sino también para Argentina, de donde nos paramos nosotros, siempre pensarlo desde nuestro pequeño espacio en el sur global, como el sur del sur global, si se quiere. Pero bueno, no me quiero extender más, así que vamos a empezar. Primero vamos a definir qué estamos hablando cuando se habla de un corredor internacional, que es el caso del corredor medio. Un corredor internacional de transporte es una conexión entre nodos estratégicos, es la definición. ¿Qué son nodos estratégicos? Pueden ser considerados ciudades, puertos, centros industriales, a través de infraestructuras multimodales. Y esto es lo que a mí me parece va un poco más interesante, siendo que yo vengo de las relaciones internacionales. No vemos mucho el tema logístico, obviamente es parte de que no podemos abarcar todo en una carrera de grado, ¿no? Eh, pero cuando estaba escribiendo estos artículos el año pasado y el anterior, una de las cosas que más me llamaba la atención era el tema de los transportes multimodales y eh, cómo es la conexión entre esos transportes, porque usualmente nosotros pensamos, sí, el comercio internacional, pero es como que nunca nos podemos a racionalizar cómo es que llegan los bienes de un punto a otro del mapa, ¿no? Por lo general pensamos en un avión, pero bueno, también se transporta mucho por trenes, bueno, acá en Argentina lo vemos bastante por camiones, pero hay corredores que integran todos esos tipos de transporte y este es el caso del corredor medio o tiene distintos nombres el corredor medio es el más marketinero, si se quiere decir, si se quiere. Pero bueno, hay distintos tipos de corredores, pueden ser económicos, de tránsito, de comercio y de transporte. Como dijimos, en este caso vamos a centrarnos en el de transporte, que el corredor medio obviamente no es el único que existe en Eurasia. Eh, Eurasia
si quieren, dos continentes gigantes que se unen. eh, Como sabrán, no hay un solo medio de transporte, sino que hay muchos. El más conocido, por lo general, es el Corredor Norte, que pasa por Rusia, en su mayoría por Rusia, si bien se conecta con China, pero bueno, y con Europa como destino final. Hace un frío acá. También existe otros corredores como el norte-sur, que es se está impulsando un poco más, pero sin lugar a dudas el que mayor volumen de transporte que existe en Eurasia es el corredor norte que pasa por Rusia. Y el corredor medio surge un poco de alternativa a el corredor norte, como buscar una salida geopolítica un poco más, no quiero ser segura porque nada es seguro en este mundo, pero un poco menos volátil si se quiere. Eh, Estos corredores internacionales de transporte surgen en los 80 por la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa. Después se va a dar lo que se llama la revolución de los contenedores, que es básicamente un medio de transporte que revoluciona al comercio internacional, reduciendo costos y tiempos. Eh, Voy a ir avanzando porque dije que no quiero hablar de toda la cuestión técnica porque es capaz que me interesa a mí, pero es bastante extenso si se quiere. Eh, Estos corredores pueden ser también utilizados no solo como un medio de transporte de bienes, sino también que pueden ser utilizados como una herramienta de política exterior, que es algo que Azerbaiyán está haciendo últimamente con el corredor medio, lo cual eso es lo que nos pareció bastante interesante desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque tiene influencia estratégica, porque es una infraestructura moderna que reduce riesgos geopolíticos y diversifica el acceso a mercados. Hay muchas iniciativas en el marco del corredor medio, no solo es Azerbaiyán quien está llevando adelante, dígase inversiones o dígase modificación o mejoramiento de rutas, sino que hay poderes como por ejemplo China, que a través de la ruta de la seda está invirtiendo en el mejoramiento, si se quiere, de la infraestructura de este corredor, básicamente porque es otra ruta alternativa por la cual sus mercancías pueden llegar a distintos puntos de no solo a Europa, sino también a Asia Central y también Medio Oriente. También es un reflejo de la globalización y la policentralidad y la regionalización de la economía, no es ninguna novedad. Obviamente juegan intereses económicos y organizacionales. Últimamente se están desarrollando nuevas no quiero decir, pues son instituciones, pero no en instituciones al estilo Organización de Cooperación Shanghái, pero hay organizaciones que se encargan de, obviamente, de diferentes estados, de coordinar, sería el corredor medio, como son, por ejemplo, con Kazajstán, con Azerbaiyán, con Turquía también se está interesando por esto. Pero bueno, y en Eurasia obviamente es muy importante el rol de los corredores internacionales de transporte porque como les había dicho es una región muy extensa, lo cual es necesario hacer estos tipos de corredores. ¿Cuáles son los objetivos de un corredor? Bueno, primero es unificar la legislación y armonizar sistemas de transporte, porque esto sí es bastante técnico y capaz que si no les interesan, por ejemplo, los trenes, resulta un poco aburrido, pero por ejemplo, el tipo de tren que va a realizar el transporte tiene que estar armonizado porque si no, no se puede hacer el trasvaso de un contenedor al otro porque tiene distintos tipos de rieles, distintos tipos de distancias entre los rieles. Entonces eso hay que lograr una armonización o lograr alguna manera de que se pueda realizar fácilmente, si se quiere. También, por ejemplo, sucede que en los puertos hay que tenerlos en cuenta porque ahora va a haber un mapa porque estoy hablando de regiones que capaz nos resultan un poco ajenas. Eh, Ahí está el Mar Caspio en el medio, entonces hay que tener en cuenta los puertos. El principal puerto es el puerto de Bakú. Puerto de Bakú, por lo general decimos como en general, pero el puerto histórico de Bakú está un poco más en desuso. El que se usa más es el de Alat, que ahora vamos a hablar hacia el final, de la zona económica de Alat, que es una nueva iniciativa de hace unos pocos años. Bueno, crear infraestructura internacional con estándares técnicos comunes, es lo mismo que venía diciendo hace unos instantes, integrar sistemas nacionales en redes y logísticas globales, que todo esto es para lograr el facilitamiento del comercio global
y la reducción de costos. Y Eurasia es clave como la integración del transporte internacional porque tiene una gran implicancia geopolítica y económica. Bueno, el corredor medio es un corredor multimodal que es terrestre y marítimo, ambas dos, y conecta a Oriente y Europa a través de Asia Central. Ahora en breve les voy a mostrar un mapita porque si que les diga esto es lo mismo que le diga nada. Un poco de la historia, en 2013 se firma un acuerdo entre las empresas ferroviarias de Kazajstán, Azerbaiyán y Georgia. Ese es como el puntapié inicial, el nacimiento de lo que después derivó en el corredor medio. Obviamente hoy la estructura institucional del corredor medio es un poco más sólida, está este ente de coordinación que yo les hablaba, no hace mucho tiempo. Pero bueno, una de las cosas que han logrado son las tarifas integradas, que ese era uno de los principales puntos en el corredor medio, que cada país tenía su propia tarifa. Es como un poco, si lo llevamos a otro ejemplo que no tiene tanto que ver con el transporte, pero el Mercosur, que ha logrado, por ejemplo, el arancel común. Es a lo que se aspira con el corredor medio. También está el servicio Nomad Express, que es un servicio de trenes, y la armonización entre los sistemas de los países participantes. Acá está el mapa del corredor medio, porque vieron que yo les hablaba mucho de que está en Asia Central, sí, está en Asia Central, pasa por China, por Kazajstán, después pasa por el Mar Caspio y ingresa por el puerto de Bakú, y sigue hasta Turquía, y después tiene como destino final Europa. Bueno, la importancia es, obviamente, como todo en este mundo está relacionado con las cuestiones de poder y las cuestiones geopolíticas y justo Eurasia es un vecindario bastante interesante, si se quiere para decir. A partir del conflicto en Ucrania en 2022, o sea, digamos el resurgimiento del conflicto en Ucrania, porque ya que no es algo que haya surgido en 2022, sino que es un recrudecimiento del conflicto de 2014. Surge como una alternativa al corredor norte, que era el que le decía que va por Rusia, y la ruta marítima por el canal de Suez. Los beneficios de este corredor es la seguridad, porque pasa por países que por lo general no son conflictivos, que hay un nivel de conflicto un poco menor, o eso se intenta. Es más eficiente porque es una corta más corta y más rápida y confiable, y es un enlace directo entre, por ejemplo, China y Turquía. Eh, Gran atractivo comercial, obviamente, el principal ejemplo de esto es toda la inversión que está realizando China en el marco del corredor medio, en todo el tema que es infraestructura. Infraestructura dicho en arreglo de carreteras, en inversión en trenes, cosas bastante comunes, que es el objetivo también, uno de los objetivos principales de la franja de la ruta. Bueno, ¿qué desafíos hay? Obviamente, el nivel del volumen de comercio que pasa por el corredor medio no se puede comparar con el de la ruta del norte todavía, pero se espera que pueda sortear estos cuellos de botella que tiene el corredor medio para poder instalarse. Ya se está instalando como una opción viable y verdadera al corredor norte. Eh, bueno, la diversificación de suministros, la Unión Europea también está muy interesada en el tema del corredor medio como una ruta alternativa y estratégica para sus bienes en Asia Central. Y bueno, esto es por qué pasa por Asia Central, obviamente, porque es la ruta más corta y ya existían rutas comerciales, como por ejemplo ferrocarriles, que ya pasaban, estaban establecidas, entonces poder aprovechar estos insumos que ya existían. Esto es un poco de más o menos por tramos del corredor medio que pasan, pero bueno, todo esto va cambiando mes a mes, año a año. Así que es interesante ver cómo va evolucionando el corredor medio. Bueno, les decía que uno de los principales puertos que hay en el corredor medio es el puerto de Bakú, que yo les decía que en realidad son como un clúster ahí, o sea, está la zona económica de Alat y está el puerto de Alat, que es como el nuevo puerto de Bakú mejorado, si se quiere decir, porque el puerto de Bakú es bastante histórico, seguramente lo conocen, tiene bastantes años, entonces se creó, no es que esté obsoleto y que no se deje usar, sino que se usa en menor medida, es un poco más secundario que el puerto de Alat, que están pegados igual, están cerca, no es que están muy lejos. Un poco en cifras, en 2022 se transportaron 6 millones de toneladas, en 2023 entre enero y octubre 6,1, y en 2024 se transportaron
50.500 TEUs. TEUs es una medida de comercio, básicamente equivale a un contenedor de 20 pies, básicamente, pero bueno, de nuevo es una cuestión más técnica que capaz nos escapa, pero es una medida internacional para establecer un estándar de cómo medimos el transporte. Bueno, obviamente a pesar del crecimiento hay cuellos de botella y desafíos de infraestructura que se está tratando de revertir y se refuerza también al corredor medio como una ruta alternativa, que esto es el principal objetivo. La zona económica libre de Alat es una nueva iniciativa, nueva de hace unos años, que es lo que le decía, se encuentra en el puerto de comercio internacional de Bakú, que es el puerto de Alat, y tiene como objetivo ser un centro de inversión orientado a la exportación y la comercialización de bienes en general. Y lo interesante de esto es que ofrece incentivos fiscales para aquellas empresas o estados que participen o tengan que pasar por el puerto de Alat, como por ejemplo la extensión del impuesto al valor agregado, derechos de aduana y impuestos aduaneros. Y también lo que resulta interesante de esta zona económica es que no solo sirve para el corredor medio, obviamente, sino que también está en la intersección con otro corredor, otra iniciativa que es el corredor norte-sur. Entonces, el objetivo de esta zona económica es ser un hub, si se quiere, del comercio exterior. Y después, un dato es que Azerbaiyán y Kazajstán y China firmaron un acuerdo para establecer una terminal de carga intermodal. Es un ejemplo de cómo se está avanzando en estas iniciativas. Entonces, como conclusiones, el ascenso de los corredores alternativos, un aumento de los corredores alternativos como la alternativa al corredor norte, alternativa, debido a las sanciones impuestas hacia Rusia como consecuencia de la guerra en Ucrania. Eh, También la importancia de Asia Central y del Cáucaso, eso geográficamente es indiscutible, está, si se quiere, en el medio, es un puente de conexión entre culturas, no solo también de culturas, sino también de comercio, bienes y personas, si se quiere. Bueno, estas iniciativas que se están haciendo dentro o en el marco del corredor medio se pueden agrupar en tres grandes ejes, que es la cooperación regional, como dijimos, por ejemplo, la estandarización de aranceles, las inversiones en infraestructura, que era lo que hablábamos de la iniciativa de la ruta y la seda, y la diversificación económica y de rutas comerciales, que también es lo que venimos diciendo desde el principio. Así que con esto los dejo casi perfecto el tiempo, he hecho 16 minutos, casi. Bien, bueno, muchísimas Muy gracias. bien, Gracias, Karina. Karina. Creo que podemos dejar para hacia el final las preguntas a quienes quieran realizarlo, pero los corredores logísticos multimodales son, yo diría, uno de los ejes centrales hoy en día del sistema internacional. Acabamos de ver la amenaza del cierre simplemente del estrecho de Hormuz lo que generó, la competencia por IMED, el corredor norte, el corredor medio, son cada vez que miramos hoy en día la política internacional nos damos cuenta que la relevancia logística de corredores multimodales y no podemos entender la política internacional sin ello. Por ello, bueno, muchísimas gracias. Si me permiten, entonces voy a darle lugar a Natalia Castro para que también comparta con ustedes la investigación que ha realizado. Natalia, buenos días, ¿cómo estás? Cuando quieras. Ahí está. Hola, buen día a todos. Un segundito que estamos con cuestiones técnicas, como ya les habíamos avisado. Estaba con el tema del Wi-Fi. Ahí está el audio. Cuando quieras, Natalia. Perfecto.
Estamos cerrando la presentación, empezamos. Bueno, yo más o menos les voy a contar un poco de lo que voy a hablar. En el día de hoy voy a hacer un pequeño acercamiento de lo que es la transición energética que está transcurriendo en Azerbaiyán, debido a que hay una necesidad imperante de hacer una diversificación de su matriz. Esto se crea a partir de una dependencia extrema, posiblemente en los hidrocarburos. Más del 90% de las exportaciones del país están dirigidas a los hidrocarburos y el 38% del PBI es divisas que provienen de estas exportaciones. Por eso, Azerbaiyán necesita diversificar su matriz, también para posicionarse en la actualidad como un proveedor tanto de energía tradicional, como la conocemos, los hidrocarburos, y de energía verde, ya que es un punto estratégico entre lo que es Europa y diferentes partes de Asia. Entonces, vamos a abordar diferentes temas. ¿Cuál es el contexto principal energético de Azerbaiyán? ¿Cuáles van a ser las políticas estratégicas para esta transición energética? ¿Cuáles son los retos, las oportunidades? Y vamos a ver dos casos que son proyectos emblemáticos y que son los principales proyectos que se están llevando a cabo y que tienen las posibilidades de dar grandes beneficios y hasta posiblemente exportar energía a otros lugares. En el contexto histórico tenemos principalmente la producción de petróleo. La producción de petróleo, como decía antes, es el 90% de las exportaciones y el 38% del PBI. De esta forma, la mayor parte de lo que es la energía en Azerbaiyán por medio de lo que es los hidrocarburos. A esto necesitamos cambiarlo, porque los hidrocarburos es un recurso que es finito. Necesitamos ir un paso más allá. Azerbaiyán toma conciencia de esto a partir del 2000, cuando firma su inclusión en el Pacto de París. Y entonces empieza con sus proyecciones. Lo principal que dice Azerbaiyán es que va a haber una evolución en la industria energética y que va a haber una diversificación. Pero esa diversificación se va a hacer por medio de seguir usando sus recursos actuales, sus recursos energéticos, tanto el petróleo como el gas, ya que son muy importantes en su economía, pero también va a incluir la transición a las energías renovables, para tener un futuro sostenible y para esfuerzos en su diversificación. Entonces, ¿cuáles son las políticas y las estrategias que va a tomar para esta transición energética? Vamos a tener diferentes planes gubernamentales y diferentes regulaciones. Va a crear una hoja de ruta. Esta hoja de ruta va a tener diferentes objetivos. El primer objetivo que se va a plantear es bajar las emisiones de carbono en un 30% para el 2030 y en un 40% para el 2050. Además, va a haber un plan de desarrollo socioeconómico que se va a adoptar en 2014 y que va a buscar una movilidad nacional de electricidad y una reestructuración de lo que es la electricidad, tanto en los edificios como en los elementos de consumo, en todo lo que es electrodomésticos. Y además se va a fomentar la llegada de inversiones para que puedan crecer estas fuentes de energía renovable y tengan más alcance a lo largo del tiempo. Se va a buscar más que nada también una eficiencia energética.
Ahí está. Las inversiones en energías renovables principalmente van a estar en proyectos de energía eólica hoy en día y en proyectos de energía solar. Pero también en estos últimos 2 años va a haber una fuerte mirada hacia la hidroelectricidad. Y tienen un plan para que en los próximos 3 años construir 28 hidrorepresas. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Van a necesitar la colaboración internacional y se van a formar acuerdos. Estas iniciativas internacionales, vamos a ver que va a haber diferentes asociaciones con compañías privadas, como Masdar, ADNOC, ACWA o BP. Y también va a haber una gran asociación con la UE. ¿Cómo se va a hacer esta asociación con la UE? Se va a hacer por medio de la Plataforma de Seguridad Energética. Y eso va a dar un gran apoyo porque después también se van a conseguir financiación del Banco Mundial para poder seguir creciendo en esta transición energética y evolucionando en esta diversificación de su matriz. Pero toda transición energética tiene retos. Los retos principales son la modernización de la infraestructura. La infraestructura de Azerbaiyán está totalmente abocada a lo que es los hidrocarburos. Entonces hay que crear nueva infraestructura y esa creación de nueva infraestructura lleva mucha inversión, por eso se busca la inversión eh, externa y también una inversión junto con el Estado, pero a su vez también de que sea una inversión mixta. Para esto también hay muchos incentivos fiscales y también va a haber una nueva ley de regulación. Que invirtiendo en Azerbaiyán no tienen problemas, van a tener un rédito, pero también van a estar ayudando a lo que es el desarrollo y van a tener energía para poder comercializar. En el caso de las barreras económicas y financieras, es lo que ya hablábamos, de la falta de financiamiento, las limitaciones económicas y un modelo de financiamiento sostenible. También hay que encontrar una aceptación pública y cultural. La gente está muy acostumbrada a usar hidrocarburos, usar gas, usar petróleo. Tenemos que crear una conciencia, de a poco Azerbaiyán está creando conciencia en su sociedad, de que también las energías renovables son esenciales y son una buena opción a lo que se conocía antes. Cuando hablamos de oportunidades y beneficios, la principal es la diversificación económica que esto va a traer para Azerbaiyán. La inversión que trae al país y las nuevas oportunidades de empleo que se crean con los diferentes parques eólicos, los parques solares, las hidrorepresas, la reducción de la dependencia del gas y del petróleo y el impacto ambiental, como se reduce de la producción de hidrocarburos y la conservación de los recursos. Esto va a traer que Azerbaiyán se pueda convertir en un líder regional y global de energías renovables. Va a mejorar la potencia de las energías, la posición que tiene en el mercado, ya tiene una posición grande como proveedor de energías tradicionales, de los hidrocarburos, pero también puede tenerla en lo que es la energía renovable, la energía verde. Y entonces también puede traer muchos más inversores a nivel internacional. Los dos casos de estudios emblemáticos es el parque eólico de Kijab-Sherban, uno de los que tiene mayor contribución de empleo y un gran impacto ambiental positivo. Y el otro es la planta fotovoltaica de Garadar, que es uno de los proyectos más grandes que tiene en este momento Azerbaiyán, y hay otros 2 proyectos que se están haciendo en eso. En el caso de las iniciativas de eficiencia energética, estas son probablemente las más innovadoras. En esto nos referimos a los MEPs y a los pases de edificios, los pasaportes de edificios,
que son regulaciones específicas que se dedican a lo que es el consumo energético, a ver cuál es el consumo de los edificios, tratar de reducir el consumo de esos edificios y tratar que el recurso sea bien utilizado y no sea desaprovechado. Las conclusiones, unas pequeñas conclusiones serían que Azerbaiyán tiene las posibilidades de ser líder en transición energética. Es claro que está en el camino, pero necesita también seguir desarrollando estas oportunidades y seguir fomentando la inversión por medio de más políticas amenas para los inversores, tanto sean privados como otros países que tengan necesidad de cubrir problemas energéticos, pero que no sean estos problemas energéticos derivados de los hidrocarburos. Entonces, podemos, viendo la diversificación de la matriz energética de Azerbaiyán, que la transición energética no solo es una respuesta a los desafíos climáticos globales, sino también una herramienta principal para desvincular el crecimiento económico y el impacto de los hidrocarburos que tiene en la economía azerbaiyana, y también una forma de posicionar al país a la vanguardia y como un hub entre Europa y Asia en lo que es la producción y el suministro de energía. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación. Creo que es muy importante también este tema, ¿no? No solamente la conectividad, sino también las nuevas demandas y los cambios que están teniendo en el sistema internacional. Si me permiten, por lo tanto, y para finalizar la parte de exposiciones, me voy a permitir yo hacer una pequeña también exposición sobre uno de los artículos publicados el año pasado, que tiene que ver con los vínculos entre el Estado de Israel y la República de Azerbaiyán. Em, en principio podría parecer casi difícil de entender cómo un Estado musulmán chiita, de mayoría musulmana chiita, tiene excelentes relaciones con el Estado de Israel. Y digo, podría parecer un contrasentido porque si nos fijamos pura y exclusivamente en los medios de comunicación masivos, se presenta como si fuera una especie de oposición esencial entre el Estado de Israel y casi que cualquier estado de mayoría de población musulmana y mucho más de población chiita. Si a eso le agregamos además que la mayoría de los azerbaiyanos no vive en la República de Azerbaiyán, sino que vive dentro de lo que hoy en día es la República Islámica de Irán, ese contrasentido, diríamos, cobra aún más fuerza. Puede pasar que un Estado con esas condiciones demográficas y culturales tenga excelentes relaciones con el Estado de Israel. En primer lugar, debemos decir que para entender esta situación, lo siguiente, existe una comunidad, o mejor dicho, varias comunidades judías viviendo en el territorio de la actual República de Azerbaiyán desde hace, yo diría, casi milenios. Y es una comunidad judía que ha estado plenamente integrada a la vida del país, tanto sea durante el periodo del Imperio Ruso, durante el periodo soviético y durante el periodo de la independencia del país. Una buena parte de esa comunidad, a pesar de que no se pueden constatar y no tenemos realmente ningún dato histórico que señale que alguna vez hubo casos de antisemitismo, el caso de antisemitismo en el Cáucaso son bastante difíciles para señalarlo también de alguna manera. Una buena parte de esa comunidad a inicio de los años 90 emigró al Estado de Israel. Y esa comunidad de origen azerbaiyano que ha emigrado al Estado de Israel se ha convertido en lo que decimos en una especie de puente cultural entre los dos países. Las relaciones entre Azerbaiyán e Israel, por lo menos yo diría que tienen tres grandes ejes. La primera tiene que ver con este eje demográfico, esto es azerbaiyanos que hoy viven en Israel, pero que originariamente son del país caucásico al cual estamos haciendo referencia.
En segundo lugar, vínculos energéticos muy importantes. Se estima que como mínimo el 50% de todo el petróleo que consume el Estado de Israel tiene origen en Azerbaiyán a través de el oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan, que llega hasta el Mediterráneo y desde ahí es trasladado en barco hasta el Estado de Israel. Por lo tanto, la vida económica de Israel, lo vamos a decir de esa manera, depende en buena medida de que siga fluyendo el petróleo azerbaiyano hacia el Estado judío. Y en tercer lugar, también hay que señalarlo, es muy relevante, tiene que ver con la alianza en términos militares que existe entre Azerbaiyán e Israel. Siempre cuando pensamos en vínculos en temas de defensa y seguridad, tendemos a limitar los vínculos de Azerbaiyán con otros estados musulmanes, particularmente con la República de Turquía, la cual más allá de la religión, lo que los une es culturalmente hablando elementos muy relevantes, esa idea que seguramente habrán escuchado, que se presenta desde los foros, desde, digamos, desde los ámbitos gubernamentales, señalando que somos dos pueblos, pero un solo Estado. Pero en realidad, cuando uno analiza los datos internacionales, lo que vemos es que el Estado de Israel ha tenido un papel fundamental en la conformación del aparato de defensa de Azerbaiyán en las últimas décadas. Por lo tanto, tenemos una base demográfica que explicaría ese acercamiento, una base económica vinculada a la energía y una tercera base vinculada a la industria de defensa y a las ventas que desde Israel se han realizado a Azerbaiyán en las últimas décadas. No estaría completo esta descripción si no incluimos a un tercer elemento, a un cuarto elemento, perdón, que es la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán, como yo les señalaba recién, tiene una buena parte, se estima que a lo mejor el 20% de su población es de origen azerbaiyano. Y la oposición entre, o mejor dicho, más que oposición, yo diría acá el estado de guerra, como acabamos de ver, entre Israel y la República Islámica de Irán, hace que se incluya también el factor azerbaiyano. ¿Por qué? Porque desde el lado iraní suele señalarse que un país que tiene fronteras directas con él, como es Azerbaiyán, y a la vez es un aliado muy cercano al Estado de Israel, es casi un problema de seguridad para la República Islámica de Irán. Ha habido muchísimas situaciones que lo pueden señalar de esa manera, no solamente las tensiones que suele haber cada vez que se toma Estado público las nuevas adquisiciones azerbaiyanas a la industria de defensa israelí, sino sobre todo también algunas situaciones mucho menos afortunadas, como el ingreso a la embajada de Azerbaiyán en Teherán y el asesinato de dos miembros del staff. Por lo tanto, lo que digo, lo que estamos viendo es que para Irán el vínculo entre Azerbaiyán e Israel es un dato relevante y un dato, yo diría, intranquilizador. Esa es la situación en la que deberíamos también considerarlo. Los vínculos entre Azerbaiyán e Israel no tienen pura y exclusivamente una relevancia bilateral, sino que tienen un impacto regional que los vincula profundamente con alguna de las dinámicas más relevantes de la situación en el Medio Oriente. Por si esto fuera poco y tal vez como para profundizar aún más esos datos de la retórica iraní, desde hace un tiempo se está señalando que Azerbaiyán podría ser tal vez uno de los estados que se podría sumar a estos denominados de acuerdos de Abraham, un nuevo estado de mayoría musulmana que normalizaría, en este sentido, en el caso de Azerbaiyán no existe esa normalización, porque es un dato donde hay relaciones diplomáticas plenas y aún más. Hay embajada residente de Israel en Azerbaiyán y hay embajada residente de Azerbaiyán en el Estado de Israel. Pero digamos, la incorporación a los acuerdos de Abraham de la República de Azerbaiyán sería un dato más que vendría, según los iraníes, a señalar que esos vínculos no tienen solamente una vocación de ser excelentes vínculos a nivel bilateral, sino también que tienen una especie de vocación anti-iraní por razones diversas, ¿no? Lo importante para señalar es,
y con esto no quiero extenderme más, varios puntos. En primer lugar, las relaciones entre los estados y en el caso del Cáucaso que estamos analizando o en el caso del Medio Oriente ampliado, rara vez son estrictamente bilaterales. Todas las relaciones son bilaterales, pero suelen tener grandes impactos a nivel regional y en el caso que estamos analizando es un ejemplo. En segundo lugar, en una región lamentablemente muy conflictiva, los vínculos en términos de seguridad eh, y las alianzas en términos de seguridad y las fuentes de los armamentos suelen también tener mucha relevancia a la hora luego de explicitar cuáles son las relaciones políticas. Y en tercer lugar, los vínculos en el campo energético siguen siendo muy, muy relevantes en el momento, ¿no? Y por lo tanto, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que esa matriz energética de vinculación existente entre Azerbaiyán y el Estado de Israel es algo que, por lo menos a corto plazo, no vemos elementos como para que se modifique. Eh, y tal vez me permitiría señalar un elemento más. Las, no existe, yo diría, un determinismo cultural que explique las relaciones entre los estados. De la misma manera que un país de mayoría musulmana, chiita como Azerbaiyán, tiene hoy excelentes relaciones con el Estado de Israel, y hay otro país que está teniendo un estado de guerra como el Estado de Israel, que es la República Islámica de Irán, también podríamos decir en el pasado, antes del establecimiento de la República Islámica, las relaciones entre Israel e Irán eran bastante, bastante desarrolladas y muy fluidas. Por lo tanto, analizar la política internacional desde un punto de vista de determinismo cultural, una cultura, una religión, un grupo lingüístico necesariamente va a llevar a la oposición con otro Estado que tenga otra cultura, otra religión, otro grupo lingüístico, pues es un ejercicio es un ejercicio de simplificación que está llamado a no ser lo correcto. Por lo tanto, las dinámicas del Cáucaso, como vemos, se involucran directamente con las dinámicas de la región de Medio Oriente y tal vez en este sentido la visión norteamericana de hablar de un Medio Oriente ampliado que incluya tal vez Afganistán, Pakistán, los países de Asia Central y algunos países del Cáucaso parece mucho más acertada que en otros elementos. No solamente no es un caso privativo de Azerbaiyán, solamente para señalarlo, uno de los cuatro sectores de la ciudad vieja de Jerusalén es el cuartel armenio o el barrio armenio, como se llama, y eh, eh, también Georgia tiene vínculos históricos muy relevantes con Israel, y por decir, ¿no? La única imagen conocida que tenemos del poeta nacional georgiano Shota Rustaveli está en un monasterio en Jerusalén. Por lo tanto, digamos, el Cáucaso históricamente ha estado vinculado al corazón de Medio Oriente. Eso es verdadero en el pasado, sigue siendo hoy, y eso que nos llama la atención sobre un elemento, y con esto concluyo. No podemos analizar las relaciones de las regionales, en este caso del Cáucaso, euroasiáticas, Medio Oriente, como querramos denominar, como si fueran compartimentos estancos. Tenemos que entender que siempre los impactos regionales pueden ser muchísimo más relevantes. Bien. Eh, Habiendo dicho esto y también invitándolos a que puedan acceder a las investigaciones que fueron publicadas en inglés y en castellano, tanto en formato electrónico como en formato papel, eh, creo que todavía tenemos unos minutos y por lo tanto abrimos el espacio a preguntas y me parece que podría ser interesante. Quien quiera realizar alguna pregunta, eh, levante la mano y bueno, podemos darle la palabra. Si es que hay una pregunta. Sí, Hemos Ignacio, sido por favor. demasiado claros. Yo le quería consultar a Melina sobre el tema del corredor medio. Eh, Estamos en un escenario extremadamente cambiante, sobre todo después de 2022, y, y hay
tres cuestiones sobre las que me interesa preguntarte. Por un lado, el caso de Turkmenistán, que es un país que tiene muchos recursos de hidrocarburos, pero lo que no tiene es clientes. Y de hace rato se habla de la posibilidad de construir algo que atraviese de alguna forma el mar Caspio para exportar hacia Europa vía Azerbaiyán. Por un lado, saber en qué anda eso, qué pasó con eso. Por el otro, el factor Rusia. Con las sanciones contra Rusia post-2022, Rusia pasó a exportar mucho menos gas a Europa y se habla mucho, quizás sea un rumor, no sé qué tan de cierto hay, que Rusia está exportando a Europa, está tercerizando, digamos, a través de Azerbaiyán. No sé si hay datos certeros sobre eso, qué tan real es. Y por último, el caso de Armenia. Después de 2023, después de que Azerbaiyán tomó posesión de Karabaj, eh, Nikol Pashinyan, el primer ministro de Armenia, dijo que quería impulsar una nueva iniciativa que se llamaba algo así como el cruce de caminos de paz o algo parecido, para unir toda la región de Asia Central y Azerbaiyán, unirla con Europa, pero pasando en lugar de por Georgia, pasando por Armenia. ¿Eso quedó en la nada? ¿Alguna de estas iniciativas contempla la posibilidad de incorporar a Armenia? Obviamente habría que abrir las fronteras con Turquía, pero ¿eso está contemplado? Gracias. Hola Nacho, ¿cómo estás? Un gusto verte. ¿Qué preguntas? Bueno, Turkmenistán el principal, no sé si desafío o tampoco obstáculo, pero la principal cuestión, digámosle, para ser un poco más diplomático, es la cuestión de su política exterior que ya desde su independencia de la política exterior de neutralidad. Entonces trata de no participar en foros que determinen una postura más a favor de, por ejemplo, Occidente u Oriente, o en este caso de Rusia, de China o de Estados Unidos. Por lo tanto, no, yo no he visto que haya alguna iniciativa dentro del marco del corredor medio que integre a Turkmenistán. Por lo general, no, sí hubo el año pasado, no, el año pasado, el anterior, que no tiene que ver con el corredor medio, pero hubo un anuncio de otro nuevo corredor que pasaba por Irán, por ejemplo. Ahora a ver, quedó en la nada, obviamente. Y el tema de Armenia, bueno, vos bien explicaste las dificultades que hay con Armenia. Armenia tampoco todavía está contemplada en el corredor medio como una alternativa. Por lo general también la infraestructura que hay hoy en día, por ejemplo, de transporte de hidrocarburos, por lo general todo el recorrido es Azerbaiyán-Georgia. Eh, Habría que hacer todo el desarrollo de infraestructura, o sea, en caso, hablemos de un hipotético caso, ¿no? En el que todos somos amigos, que no pasa en la política internacional, pero pongámosle que estamos suficientemente amigos como para estar de acuerdo de hacer una ruta de transporte, habría que desarrollar toda la infraestructura desde, en el caso de Azerbaiyán, o sea, en el caso de que venga desde el Caspio, desde Azerbaiyán que pase por Armenia, eh, no sé, todavía no lo he visto. Difícil. Imposible, no sé, nada es imposible en este mundo, pero sí difícil. Bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Eh, Recién Mercedes consultó cómo leer los trabajos y le señalé si pueden enviar un correo a eurasia@iri.edu.ar. Se les puede enviar los PDFs. Esa es la forma más fácil hoy en día. Por lo tanto, creo que eso me parece que sería lo más fácil. Em, no sé si no hay otra pregunta y ya estamos un poco más de una hora, me parece que podríamos finalizar aquí esta mesa. Bueno, agradeciéndoles a todos su participación, gracias por sumarse y continuemos por favor en contacto para tratar de desarrollar esta parte, los estudios euroasiáticos en la República Argentina, en el mundo hispanoparlante, que creo que es uno de los temas que es el objetivo central del departamento, el objetivo central del IRI, que lo hace con todas las regiones del mundo y por lo tanto me parece que es lo que tenemos nunca, nunca, lo que nunca tenemos que olvidar.
tenemos necesidad de desarrollar los estudios regionales desde nuestra perspectiva y esto es lo que hacemos desde las cátedras del departamento, me permito señalar también desde el instituto. Habiendo dicho eso, les agradezco muchísimo y damos por concluida esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias.